Atención México. Sheinbaum acaba de humillar al CJNG de la forma más brutal. 31 detenidos, el cerebro capturado. Los mismos que apostaron por la impunidad hoy no tienen a dónde voltear. Esta mañana cayó el cerebro, no el sicario, no el intermediario, no el operador logístico que coordinó la huida. El cerebro, el hombre que ordenó, financió y diseñó el asesinato de un alcalde electo en plena plaza pública, rodeado de familias que celebraban el Día de Muertos. Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, líder de la célula más violenta del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. 31 detenidos. Meses de inteligencia coordinada, 5 instituciones del Estado mexicano trabajando en silencio mientras el mundo miraba hacia otro lado. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que García Harfuch reveló esta mañana en Palacio Nacional no salió en ningún encabezado de los medios corporativos. Hay indicios documentados con intervenciones telefónicas autorizadas por un juez de que el jefe del cártel más poderoso del hemisferio occidental tenía conocimiento del plan para matar a Carlos Manzo. Eso no es un detalle menor, eso es una bomba de tiempo judicial que acaba de activarse. Y Sheinbaum ya tiene a 31 personas que están hablando. Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios de siempre no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que entiendes lo que realmente pasó esta mañana en México. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo 9 meses. El 1 de noviembre de 2025, en la plaza principal de Uruapan, Michoacán, durante las celebraciones del Día de Muertos, un joven de 17 años sacó un arma y disparó contra Carlos Manzo. El alcalde cayó frente a su pueblo, frente a familias, frente a niños disfrazados, frente a altares y flores de cempasúchil. Carlos Manzo no era un político del sistema, era un alcalde independiente que había llegado al cargo sin el respaldo del PRI ni del PAN ni de ninguna maquinaria partidista, y eso lo hacía peligroso para quienes operaban en la sombra, porque había dicho que no al cobro de piso, había dicho que no a la extorsión, había dicho que no al manual que durante décadas convirtió a Michoacán en territorio de nadie, donde el Estado llegaba tarde, mal o nunca, y lo mataron por eso. Ahora detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. En el México del viejo régimen, el México del PRI durante 70 años, el México del PAN durante 12, ese caso habría seguido el camino de siempre. Detenían al sicario, cerraban el expediente, el joven de 17 años cargaba con toda la culpa y la estructura criminal seguía intacta, operando, extorsionando, matando. Así funcionaba el manual de siempre. La impunidad no era un accidente, era el producto de un sistema diseñado para que el crimen organizado conviviera cómodamente con el poder formal. Eran décadas de pactos no escritos, de fiscales que miraban hacia otro lado, de policías que filtraban información al mejor postor. Ese era el tablero que Sheinbaum heredó, y fue exactamente ese tablero el que decidió rediseñar. Cuando ocurrió el asesinato de Carlos Manzo, el gobierno federal no reaccionó con declaraciones vacías, no mandó condolencias y archivó el caso. Activó el Plan Michoacán y comenzó a construir, en silencio, la trampa más sofisticada que el crimen organizado en esa región jamás había enfrentado. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque mientras la opinión pública esperaba que este caso se perdiera en la burocracia judicial como tantos otros, 5 instituciones del Estado mexicano ya tenían el tablero completo, y lo que encontraron adentro de esa estructura criminal no estaba en ningún análisis previo. Se equivocaron de forma catastrófica, y lo peor para ellos es que cada error lo cometieron creyendo que eran más inteligentes que el Estado. El primer error lo cometieron el 1 de noviembre de 2025, la noche misma del asesinato. La decisión que pareció inteligente, ejecutar a Carlos Manzo en el momento de mayor exposición pública posible. Plaza llena, celebración del Día de Muertos, cámaras de teléfonos en cada mano, el terror maximizado, el mensaje enviado no solo al gobierno de Michoacán, sino a cualquier alcalde en el país que se atreviera a decir que no. Fue una decisión de manual de intimidación criminal. Lo que el R1 no calculó era que esa decisión acababa de encender el nivel de respuesta que él mismo quería evitar.
Una ejecución silenciosa en un callejón sin testigos habría pasado como nota roja regional. Una ejecución en plaza pública durante una festividad nacional frente a cientos de familias se convirtió en crisis de Estado. Y las crisis de Estado en el gobierno de Sheinbaum no se archivan, se responden con la arquitectura completa del Gabinete de Seguridad. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en las semanas siguientes al asesinato. La decisión que pareció inteligente, construir una red de protección en capas, reclutadores que no conocían a los operadores, operadores que no conocían al financiero. Enlace dentro de la Fiscalía Regional de Uruapan para filtrar información. Elemento infiltrado en la Guardia Civil de Michoacán para anticipar movimientos del Estado. Una arquitectura de protección diseñada para que ningún detenido pudiera señalar hacia arriba. Pero lo que no calcularon era que cada intermediario era un eslabón. Y cada eslabón, al romperse, entregaba al siguiente. Cuando las autoridades capturaron a El Congo, a El Licenciado, a la tía, la enlace que coordinaba información logística, y cuando detuvieron a la gente de la Fiscalía y al elemento de la Guardia Civil, esos mismos eslabones que debían proteger a el R1 se convirtieron en los testigos que sellaron su condena. La red de protección se convirtió en una red de evidencia, pero lo más poderoso no era lo que se veía, porque mientras los primeros detenidos eran procesados y la opinión pública creía que el caso avanzaba lentamente, dentro de las salas de inteligencia de la Sedena, la Marina, el CNI y la SPCTPC, estaba ocurriendo algo que el R1 no anticipó. El tercer error fue el más costoso y lo cometieron durante todos esos meses, mientras el Estado los investigaba. La decisión que pareció inteligente, seguir operando con normalidad, narcotráfico, tráfico de armas, extorsión sistemática a productores de limón y aguacate en Michoacán, cobro de piso a ganaderos, comerciantes y transportistas, presencia activa en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Zacapú y la zona metropolitana de Guadalajara. La lógica criminal era simple. Si seguían moviéndose como siempre, el Estado no podría distinguir dónde terminaba la estructura que mató al alcalde y dónde comenzaba la operación cotidiana del CJNG. Lo que el R1 no calculó era que esa actividad constante era exactamente la que las intervenciones telefónicas autorizadas por un juez necesitaban para construir la carpeta. Cada llamada, cada transferencia bancaria, cada depósito, cada videograbación, siguieron operando y le entregaron a la FGR la hoja de ruta completa de su propia destrucción. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Mientras el R1 creía que el caso del alcalde de Uruapan se enfriaría en la burocracia judicial, en los despachos del Gabinete de Seguridad ya estaba en marcha una operación de inteligencia que no tenía precedente reciente en México por su nivel de coordinación. 5 instituciones, un solo objetivo: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. 5 instituciones que en el viejo régimen operaban en silos separados, con agendas propias, con sospechas mutuas y con la costumbre institucional de proteger su propia información antes que compartirla. Eso también cambió. El primer movimiento fue el andamiaje legal. Todas las intervenciones de comunicaciones fueron autorizadas por un juez. Cada paso de la investigación se construyó dentro del marco del derecho. No era solo una decisión ética, era una decisión estratégica. Porque una carpeta construida con atajos procesales se cae en el primer amparo. Una carpeta construida con rigor legal sobrevive cualquier juicio. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El segundo movimiento fue la infiltración invisible de la estructura financiera. Los movimientos bancarios, los depósitos, las transferencias que los RSE hacían para pagar al sicario, para financiar las operaciones de extorsión, para sostener la estructura logística, todo quedó registrado. Los análisis forenses de equipos telefónicos completaron el mapa. No había forma de salir. El tercer movimiento fue el definitivo.
la coordinación con los gobiernos de Michoacán y Jalisco para ejecutar la captura en territorio jalisciense sin alertar a la red de protección local del CJNG. Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, personal de la SSPC, operativo quirúrgico, Jalisco, esta mañana. Y mientras todo eso ocurría en silencio, el R1 seguía creyendo que el Estado mexicano era el mismo de siempre. Quédate porque la última pieza lo cambia todo, porque García Harfuch no terminó su presentación con la captura, fue más lejos. Señaló que hay indicios de que el Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, el líder máximo del CJNG, uno de los criminales más buscados del mundo, tenía conocimiento del plan para asesinar a Carlos Manzo. Eso no es un rumor, son indicios dentro de una carpeta de investigación que ya tiene 31 detenidos, intervenciones telefónicas autorizadas, análisis forenses y declaraciones ministeriales. Eso es una línea que, si un juez la valida, convierte este caso en el proceso judicial más importante contra el crimen organizado en lo que va del siglo en México. Esta mañana, cuando García Harfuch presentó la captura de el R1 en la conferencia matutina de Palacio Nacional, algo se rompió del lado del CJNG. No fue solo la detención de un líder de célula, fue la demostración pública de que el Estado mexicano puede llegar hasta el penúltimo eslabón de una cadena criminal y que el último eslabón ya lo tiene en la mira. La reacción de la estructura criminal fue exactamente la que se espera cuando una organización pierde a su cerebro operativo. Silencio, reconfiguración interna y la pregunta que circula entre sus operadores: ¿quién habló? Porque 31 detenidos no guardan silencio todos. Y esa es la nueva realidad del crimen organizado en México. El Estado ya no llega tarde y mal. El Estado llega con 5 instituciones coordinadas, con carpetas que sobreviven cualquier amparo y con la voluntad política de no detenerse en el primer eslabón. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir: el cobro de piso que los R's imponían a los productores de limón y aguacate de Michoacán, a los ganaderos, a los comerciantes, a los transportistas. Esa extorsión sistemática no era solo un crimen regional, era el costo que tú pagabas en el supermercado sin saberlo. Cada kilogramo de limón que subía de precio, cada aguacate más caro en el mercado, cada producto cuya cadena de distribución pasaba por peajes criminales que los transportistas trasladaban al precio final. El CJNG no solo mataba alcaldes, te robaba en silencio cada vez que hacías el mandado. Esa extorsión terminó hoy en Michoacán y Jalisco, o al menos una parte importante de ella. Y mientras la estructura del CJNG procesaba el golpe, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, viuda de Carlos Manzo, recibió esta mañana algo que exigió desde el primer día: avance real, detenciones que llegaran al cerebro del crimen, no solo a sus manos, 31, pero en las cancillerías, en los centros de análisis, en los despachos donde se estudia la seguridad regional de América Latina. La pregunta que circulaba no era sobre el R1, era sobre lo que viene después. Era sobre la línea que García Harfuch trazó esta mañana apuntando hacia arriba en la estructura del CJNG. Era sobre qué tan lejos está dispuesto a llegar el Estado mexicano. Y esa respuesta, esa arquitectura completa de lo que Sheinbaum construyó para que este momento fuera posible, la analizamos ahora. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. Lo que García Harfuch presentó esta mañana no fue una conferencia de prensa. Fue la lectura pública de un mecanismo de relojería que llevaba meses ensamblándose pieza por pieza, en silencio, sin filtraciones, sin shows mediáticos, sin el espectáculo vacío al que el viejo régimen nos tenía acostumbrados. 3 piezas, cada una necesaria, ninguna suficiente sin las otras. La primera pieza era la coordinación institucional real, no en papel, no en decreto, real. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, trabajando desde una sola línea de mando hacia un solo objetivo. Sin esa pieza, el resto no funciona. En el México del viejo régimen, esa coordinación era imposible porque cada institución protegía su propio territorio de información. El CNITIN no compartía con la Sedena. La Sedena desconfiaba de la Marina y la FGR operaba en su propio universo procesal.
Sheinbaum rompió esos hilos y esa ruptura fue la condición de posibilidad de todo lo que vino después. La segunda pieza era el blindaje legal de cada paso, intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, análisis forenses de equipos móviles realizados con protocolo de cadena de custodia, movimientos financieros rastreados dentro del marco del derecho, declaraciones ministeriales levantadas con rigor procesal. Juntas, esas dos piezas crean algo que el CJNG nunca había enfrentado en esta escala, una carpeta de investigación que no se cae ante ningún amparo, que no tiene fisuras procesales, que sobrevive cualquier defensa legal que los mejores abogados del crimen organizado puedan construir. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. García Harfuch señaló esta mañana que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder máximo del CJNG, tenía conocimiento del plan para asesinar a Carlos Manzo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No es una acusación formal todavía. Son indicios dentro de una carpeta que ya tiene 31 detenidos declarando. Pero en el lenguaje del derecho penal, los indicios documentados con intervenciones telefónicas autorizadas y testimonios ministeriales son el andamiaje sobre el que se construyen las imputaciones. Y aquí abre una dimensión del caso que ningún noticiero desarrolló esta mañana. Si un juez valida esa línea de investigación, este caso deja de ser el asesinato de un alcalde regional. Se convierte en el proceso judicial más importante contra el crimen organizado en lo que va del siglo en México, porque implicaría que el líder máximo del cártel más poderoso del hemisferio occidental ordenó, o al menos autorizó, la eliminación de un funcionario electo. Eso es un crimen de estado criminal de escala sin precedente en el expediente judicial mexicano, y Sheinbaum ya tiene a 31 personas que están hablando, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud, porque lo que ocurrió esta mañana en Jalisco no es solo una noticia de seguridad, es un punto de inflexión y tiene 3 dimensiones que los noticieros corporativos no van a conectar para ti. Primera dimensión, lo que esto significa para el ciudadano mexicano de a pie. Los R's no era solo una célula de sicarios, era una máquina de extorsión económica que operaba sobre la columna vertebral productiva de Michoacán. Productores de limón, productores de aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas, cada uno pagando un peaje criminal para poder trabajar, para poder mover su mercancía, para poder llegar al mercado. Ese costo no desaparecía en los bolsillos del CJNG solamente, se trasladaba a los intermediarios, a los distribuidores y finalmente a ti, al consumidor, en el precio del limón, del aguacate, de la carne, de los productos, cuya cadena logística pasaba por territorio extorsionado. La desarticulación de esa estructura no es solo justicia para Carlos Manzo, es alivio económico real para productores michoacanos que llevaban años pagando para poder trabajar. Y es, a mediano plazo, presión a la baja sobre precios de productos básicos en las mesas mexicanas. Eso no es retórica, es economía criminal desarmada. Segunda dimensión, lo que esto significa para México como nación. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Durante décadas, el argumento de quienes apostaban por la sumisión, los del viejo PRI, los del PAN, los think tanks financiados desde el norte, era que México no tenía la capacidad institucional para desmantelar estructuras criminales desde adentro sin intervención extranjera, que necesitaba tutores, que necesitaba la DEA marcando el ritmo, que necesitaba la presión de Washington para que la justicia avanzara. Esta operación destruye ese argumento con 31 detenidos y una carpeta blindada procesalmente. El Estado mexicano, con sus propias instituciones, con su propio marco legal, con su propia inteligencia, llegó hasta el cerebro del asesinato de un alcalde y lo capturó en territorio nacional sin pedir permiso a nadie, sin intervención extranjera, sin tutela. Eso se llama soberanía en acción y tiene nombre: Cuarta Transformación. Tercera dimensión, el precedente para el mundo.
El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo, porque lo que México demuestra hoy es que un país en desarrollo puede construir capacidad institucional propia para enfrentar el crimen organizado transnacional sin depender de la agenda de seguridad de las potencias del norte. Eso es un modelo, eso es un precedente que están observando Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, naciones que enfrentan la misma presión criminal y la misma tentación de ceder la soberanía de su seguridad a cambio de recursos y tutela externa. México ya no está solo, y tampoco lo están ellos. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Esta mañana, desde Palacio Nacional, fue García Harfuch quien habló, pero detrás de cada palabra estaba la arquitectura de decisiones de Claudia Sheinbaum, y hay que leerlas con cuidado, porque en el lenguaje político de esta presidenta, cada declaración pública es simultáneamente una rendición de cuentas, una advertencia y un mensaje codificado. Harfuch fue preciso. La importancia de esta operación radica en que no se trata únicamente de la captura de personas, sino del desmantelamiento progresivo de una estructura criminal que durante años ha generado violencia, coordinó actividades de tráfico, extorsión y afectó a sectores productivos. 4 palabras concentran todo: desmantelamiento progresivo de estructura. No dijo capturamos al malo, dijo desmantelamiento progresivo de estructura. Cuando dijo desmantelamiento, no estaba hablando solo de esta detención, estaba enviando un mensaje directo a cada célula del CJNG que opera en Michoacán y Jalisco. Esto no termina con el R1. Continuamos. Progresivo significa que hay más por venir, y estructura significa que el objetivo no es el individuo, es la red completa, sus finanzas, su logística, su protección. Eso no es el lenguaje de quien celebra una victoria, es el lenguaje de quien ya tiene el siguiente objetivo en la mira. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, porque Harfuch también fue el mensajero de algo que Sheinbaum decidió hacer público con precisión calculada: los indicios que apuntan hacia el Mencho. Esa revelación no fue accidental. En inteligencia, lo que se dice en una conferencia pública está tan calculado como lo que no se dice. Revelar que hay indicios documentados sobre el líder máximo del CJNG en una carpeta de 31 detenidos es un movimiento de presión. Es decirle a la estructura criminal que la investigación no tiene techo, que el Estado mexicano no se va a detener en el penúltimo escalón. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. La declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los que en los medios corporativos, en los partidos del viejo régimen, en las élites financieras que apostaron por la impunidad, dijeron que este caso se iba a ni archivar, que el asesinato de Carlos Manzo iba a quedar sin respuesta real, que el gobierno de la Cuarta Transformación no tenía la capacidad institucional para llegar hasta el cerebro del crimen. 31 detenidos responden ese argumento mejor que cualquier discurso, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Pero el caso no está cerrado. México llegó a este momento con una investigación de meses, 5 instituciones coordinadas y una carpeta blindada procesalmente. Ahora tiene algo más poderoso todavía: el precedente demostrado de que el Estado puede llegar hasta el penúltimo escalón, y la presión acumulada de 31 personas que ya decidieron hablar. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir exactamente el mismo nivel de análisis profundo que aplicamos hoy. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso. ¿Qué tan sólidos son los indicios que apuntan hacia el líder máximo del CJNG? ¿Qué tendría que ocurrir procesalmente para que esa línea de investigación se convierta en una imputación formal? ¿Y qué significa para el equilibrio de poder criminal en México si ese proceso avanza? Porque lo que está a punto de decidirse en los juzgados federales va a cambiar la arquitectura del crimen organizado en este país para siempre. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, lo que realmente ocurrió. No la versión de los noticieros corporativos que te dan el titular y te dejan sin contexto. Esta mañana, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y personal de la SPC capturaron en Jalisco a Ramón Ángel Álvarez Ayala,
el R1, líder de la célula Los RS del CJNG y presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán. Con esta detención suman 31 personas capturadas por el caso. Eso es lo que pasó. Pero ¿cómo pasó? Es lo que los medios corporativos no te van a explicar. Pasó porque Sheinbaum tomó la decisión de no archivar este caso, de activar el Plan Michoacán, de poner a 5 instituciones del Estado mexicano a trabajar desde una sola línea de mando durante meses, construyendo una carpeta de investigación blindada con análisis forenses, intervenciones telefónicas autorizadas, rastreo financiero y testimonios ministeriales. Pasó porque la soberanía de México no se negocia, y esa soberanía incluye la capacidad del Estado de llegar hasta el cerebro del crimen sin pedir permiso a nadie ni depender de tutores externos. ¿Y por qué importa? Es la dimensión que transforma esta noticia en historia. Importa porque demuestra que el modelo de seguridad de la Cuarta Transformación funciona, que la coordinación institucional real, construida con rigor legal y con inteligencia de Estado, puede desmantelar estructuras criminales que parecían intocables. Importa porque desarmó una máquina de extorsión que le robaba dinero a cada mexicano en el precio de sus alimentos. Importa porque trazó una línea de investigación que apunta hacia arriba, hacia el líder máximo del CJNG, y porque esa línea no va a desaparecer. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!